queridos amigos, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Estamos listos para comenzar el debate del día de hoy y bueno, el movimiento continúa en el Congreso de la República. La Comisión de Constitución está reunido el premier Villanueva, el ministro de Justicia, el señor Ceballos, y están, por supuesto, también los congresistas tratando de llegar a un acuerdo para encontrar una fórmula para la bicameralidad. Se ha asumido sobre la bicameralidad, no hay discusión, es decir, va a haber dos cámaras. ¿Dónde está la discusión? ¿Cómo se componen? Sobre todo la Cámara de Senadores, que es una nueva cámara que además no suma más gente, sino que coge 30 lugares de los congresistas, querían 100 diputados, 30 senadores. ¿Cómo debe ser esa representación? ¿Cómo se distribuyen esos 130 espacios? He ahí la gran discusión y lo que está generando más de un roce en el Congreso de la República. Está con nosotros Daniela Huertas. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Víctor Andrés Pozo, que a los dos los saludamos esta noche. Y les pido que nos acompañen a ver un poco lo que ha estado ocurriendo y la discusión que ha habido hoy en el Congreso de la República. Sí, todavía. Mi saludo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por las recientes declaraciones donde reafirma el compromiso del Congreso en función a los plazos para trabajar estas propuestas hechas por el Ejecutivo. Y encima toda la corrupción del Poder Judicial y la Fiscalía nos las han endosado a nosotros. Parecía la población, ¿quieren Congreso? No. Porque el Congreso tampoco va a querer pagar impuestos, tampoco va a querer un montón de cosas. Y vamos a hacer una cosa prudente, pues de repente ve que decir el presidente de la República, oiga, queremos que la reconstrucción del norte se termine el 20 de diciembre de este año. No sé cómo, pero lo hacen. Vamos a ver si el pueblo lo aprueba o no lo aprueba y qué hace si no lo hace. Si no lo cumple usted, bueno, cambiamos al presidente. Así no, señor. Este estudio, ¿cómo fundamentan técnicamente? No, pero entonces lo que se quiere, y la verdad es, señora presidenta, el Congreso, saben que así no funciona, pero el Congreso que sea el que se aumente. Ellos que carguen con el muerto, ellos que carguen con la responsabilidad, porque a la hora de la hora nosotros hemos dicho 130. Eso no es trabajar como estadistas, señora presidenta. Eso no es trabajar con responsabilidad por el país. Yo veo realmente aquí, sí, como dice mi colega, es una lavada de manos. Molestos los congresistas porque ellos tienen que decidir la conformación y la elección y dicen, bueno, la verdad es que nos están tirando nosotros el muerto y esa es la posición de Fuerza Popular, no necesariamente de todas las bancadas ahí presentes. Lo cierto es que la discusión es importante y es necesaria. A ver, Víctor Andrés, si tú tuvieras que decidir cómo haces el Congreso, con cámaras, ¿cuál debiera ser la representación? ¿Se necesitan más representantes, más congresistas? ¿Y cómo debiera ser el ámbito de representación? Bueno, una primera cuestión, o sea, es lamentable que una reforma constitucional que debería durar décadas, y los constitucionalistas siempre sueñan que dure siglos, como la gran Constitución estadounidense, lo estemos haciendo en estos términos ya. Y ahí la principal responsabilidad es de Fuerza Popular, que debió liderar estas reformas. Y bueno... En su momento, dices. No, o sea, quien debió liderar las reformas del sistema de justicia, de la bicameralidad, es Fuerza Popular. ¿Te refieres a desde el comienzo de este pero gobierno? Por supuesto, claro. Esa es la función. Tuvo la gente, o sea, la oportunidad, los votos, tuvo todo. Claro, ¿no? La Constitución entrega el poder constituyente y el poder de la reforma de la Constitución al Congreso, como pasa en todas las democracias del mundo. Los ejecutivos no pueden intervenir. No, y esta vez con una mayoría que ya hubiera soñado cualquier gobierno, ¿no? Entonces, partimos de eso, ¿no? Pero en segundo lugar, la manera también como está planteando el gobierno, plantea pues un marco estrecho de discusión, ¿no? Mire, creo que hay un consenso en la bicameralidad. Se van a modificar alrededor de 60 artículos de la Constitución. Hay que hacerlo con precisión, son 60 artículos, porque hay funciones de la Cámara Única que tienen que pasar al Senado y funciones de la Cámara Única que tienen que quedar en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero por otro lado, no se puede estar pensando, si vamos a discutir la bicameralidad, no podemos estar pensando en que solo 130 representantes para que no aumente el presupuesto. Así no se discute en la democracia. Yo creo que si no se aumenta el número de representantes, Lima va a quedar subrepresentada, ¿no? De los 24 millones de electores, un tercio de los electores está en Lima.
Entonces, ¿cómo se organiza en base a 100 diputados y 30 senadores un sistema de representación de ese tipo? Alguien va a quedar subrepresentado, ¿no? Y no valen las comparaciones, ¿ya? No valen las comparaciones. Es una realidad que los congresistas, los peruanos, el gran debate debería estar definiendo, ¿no? Ahora, es curioso porque en realidad no deberíamos hablar de cantidad de congresistas, porque no son muchos ni pocos, son muchos o pocos en referencia a la capacidad de representación, sino de presupuestos. Es decir, con este mismo presupuesto, sin engrosarlo mucho, se puede tener más congresistas. Recordemos que el presupuesto del Congreso se ha disparado y no hay más congresistas, y estoy segura que se puede hacer un montón de reingeniería para esos recursos, utilizarlos en favor de una mejor representación. Parece inútil la discusión de si 100, Patricia, 130, como si no hubiera un plan C, digamos, ¿no? Yo creo que el error que estamos cometiendo muchos es pensar de que esta propuesta del Ejecutivo se ha hecho pensando en mejorar el Congreso. O sea, como yo leo, esta propuesta del Ejecutivo es un punto medio de darle el gusto a la calle y minimizar, ningunear a un Congreso con 30, a Lima dale 12. Entonces, es un poco recoger lo que la gente dice, ciérralo, no lo voy a cerrar, pero lo voy a maltratar, digamos. Esta cosita ahí, que eso se va a quedar de Congreso, ¿no? Esa es la lectura que hago yo, es esa. Tuve la oportunidad de leer una entrevista que le hicieron al iluminado que ha hecho esta propuesta de Senado y de un tal de gobernanza o algo de la PCM, sí. Molina, creo. Cuando leí eso, definitivamente me di cuenta que, en primer lugar, el señor no sabía dónde estaba parado. Es un sociólogo que ha hecho una reforma constitucional brillante, ¿no? En un país donde las regiones que se supone que tenemos constitucionalmente no existen, pero ahora las llamamos regiones, porque en estricto senso lo que dice la Constitución de lo que es una región no existe. El país está en falta. Cuando decimos la región Arequipa, la región Arequipa no existe. No, es el departamento de Arequipa. Le hemos cambiado el nombre, punto. Cuando tú quieres hacer un voto combinado, haz un voto combinado entre Magdalena y San Isidro acá, por ejemplo. O sea, para que escojan entre Magdalena y San Isidro, que escojan quiénes van a ser sus representantes. Si en Lima no puedes resolver un problema donde se supone gente educada y todo, hay, tengo entendido, cerca de 4.000 conflictos territoriales. Entonces, en ese escenario, hacer una propuesta de este tipo es realmente una burla. Ahora, hay un punto en el que creo que, retomando una idea que decía Víctor Andrés, la bicameralidad es una aspiración que hemos tenido, a la que hemos tratado de retornar muchas veces, y la razón por la que no se hacía, hay que decirlo, es porque era cero popular. O sea, no había manera de que pusieras esa discusión en el tapete y funcionara. Por razones del destino, al haber hecho esta especie de cambalache, la gente se comió el pleito de la bicameralidad. Y se ha abierto una ventana de oportunidad. Sí. ¿Cómo lo aprovechamos de manera responsable? Porque eso también hay que considerarlo, ¿no? Mira, los errores de la mayoría legislativa en la Cámara Única, si es que estuviéramos realmente debatiendo a profundidad, los errores de la mayoría legislativa en la Cámara Única han desencadenado la necesidad de la bicameralidad. Porque la bicameralidad es el sistema de contrapesos, de control. Es un sistema de contrapesos y de control de todo, de los poderes, de todos los poderes, y es más o menos el camino de las grandes democracias, de las democracias locales. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se procesaba la vacancia contra PPK, se decía, se está violando el debido proceso. Bueno, ese tipo de cosas no existen en el sistema bicameral. ¿Saben por qué? Porque en el sistema bicameral es usual que la Cámara de Diputados acuse en el proceso de acusación constitucional y el Senado actúe como tribunal. Por lo tanto, los tiempos, estas ideas de que se viola el debido proceso o hay una vacancia express, jamás hubieran existido. Lo mismo ha pasado en una serie de leyes, en fin, en una serie de cosas, ¿no? Entonces, la bicameralidad ha surgido por nuestra propia experiencia democrática. El problema es que no estamos dando un debate a profundidad de cuáles son las implicancias y qué deberíamos hacer en la bicameralidad. Por ejemplo, yo creo que un Senado debería ser elegido en un distrito nacional único. Claro.
O sea, ¿por qué Por razón? supuesto. O sea, ¿por qué razón? Y hay gente que dice, ¿y serían todos de Lima? No necesariamente, Mira, es que el Senado lo que busca, ¿qué es el Senado? Lo que busca es reunir al Cenex. Okay. Eso viene de Roma, es a la élite más experimentada, a los notables de un país, a los notables en el derecho constitucional, a los notables en la economía, a los notables, eso es el Senado. Pero parece que el señor Villanueva y el señor Vizcarra quieren ser senadores, pues. Entonces ponen el tema del Senado. No, pero, punto, claro. Pero te puedo asegurar que el asunto viene de ahí. Ponen la macrorregión. Creo que en el caso de los diputados y esta idea de los distritos binominales, sí es una idea acertada que se puede discutir, ¿ya? Se puede ampliada se podría. Claro, pero toda, digamos, toda la discusión se achata cuando el Ejecutivo dice no más de 130 y le plantea un problema al Congreso. No, es que no hay, eso no te lo digo, yo he sido presidente del Congreso y he sido 10 años congresista de la República. Y yo te digo una cosa, la mejor gente que he conocido yo y con la que he trabajado yo son los funcionarios que hay dentro del Congreso de la República. Perfectamente, con los 2.000 funcionarios que tienes en este momento, tú puedes armar equipo, reduces... Puedes tener un congresista, un senador, una persona de confianza, un secretario, 2 personas, y con esos 4 que te estás ahorrando, puedes tener una representación, la misma cantidad de dinero, pero puedes tener una representación que realmente refleje la realidad del país lo más cercanamente posible, ¿no? Eso se puede hacer. Claro, por eso yo decía, no hablar de números, sino de presupuesto. Tú puedes tener más gente sin que te cueste nada. Además, hay que decirlo, hay 1000 formas de bajar costos en el Congreso porque hay mucho personal externo de servicios que no es necesario, que uno puede empezar a ahorrar por ahí para tener más congresistas trabajando, ¿no? Sí, eso se puede y te lo digo con conocimiento de causa y algo que yo no había experimentado sino hasta mi segundo periodo que tuve oportunidad de trabajar con personal profesional y calificado del Congreso. Es de un nivel que no lo tiene ningún, discúlpame la expresión, pero muy pocos asesores de los que uno trae a su despacho, salvo muchas excepciones, el nivel que tienen estos funcionarios calificados del Congreso de la República. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar todos los periodos? Estás reinventando cuando tú tienes gente capacitada que puede trabajar ahí. Bueno, esa es una salida, es un enfoque válido. El Ejecutivo ha planteado que el ideal sería que sean centro 30. Luz Salgado se queja, creo que con razón, de no nos tiren a nosotros el muerto, pero lo cierto es que se podría llegar en este contexto a un acuerdo, claro, para que sean más, ¿no? Y que sea un acuerdo consensuado. Es que ¿no? el Ejecutivo, lo que en el Ejecutivo deberían entender que ya ganaron. O sea, la fotografía de la coyuntura, choque ejecutivo-legislativo, estas tensiones, le da un triunfo al Ejecutivo. Han ganado políticamente, el presidente Vizcarra aparece como el líder de las reformas constitucionales que debió desarrollar la mayoría legislativa y políticamente las encuestas están reflejando esta realidad. Ahora bien, si ya ganó, el Ejecutivo debería utilizar esa fuerza política que tiene para encauzar correctamente esto. Ahora, mira, no puede ser que el presidente anteayer diga, por favor, que no sean más de 130, santo Dios. Si un Senado lo que obliga es a que los expresidentes democráticos sean miembros del Senado. Sí, claro. O sea, claro. Y automáticamente el señor Vizcarra es miembro del Senado, el señor Humala es miembro del Senado, el señor García es miembro, hasta el propio Toledo, hasta que no sea sentenciado. Ya nos complicaste la figura. Vamos a ver, Andrés, les pido que me acompañen porque tuvo un gesto interesante el día de hoy el presidente del Congreso, el señor Salaverry, que fue saludado por el señor Villanueva. ¿Lo tenemos, Cata? Sí, ahí lo tenemos. Ahí está, Daniel Salaverry dijo rápida, en declaraciones sostuvo lo siguiente: prácticamente ya nos queda una semana, 8 días máximo para que puedan avanzar con los 3 proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso. Es decir, Daniel Salaverry no está poniendo en duda el hecho de que tienen como objetivo llegar a los plazos establecidos. Y le contesta el premier Villanueva, ¿sí? No, Vizcarra contestó desde los Estados Unidos. ¿Lo tenemos, Cata?
Como lo hemos dicho, con mucha confianza y optimismo que los acuerdos que hemos planteado y que hemos sostenido nosotros como Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, el Congreso de la República, se van a llevar adelante de manera satisfactoria, así que en ese sentido yo pienso que tenemos absoluta tranquilidad. Muy bien, ahí teníamos entonces la respuesta del señor Vizcarra. Ya habíamos escuchado también el agradecimiento del señor Villanueva a esta declaración del presidente del Congreso. Hay un punto que creo que tenemos que tener claro. Donde se está trabando la cosa es en bicameralidad. Porque, a ver, ayúdenme a comprender ahí, las que faltan, que son darle carácter constitucional al tema de financiamiento de los partidos y la no reelección de congresistas, en realidad no requiere mayor discusión. Es decir, hay que hacer un par de cambios y ya está, ¿no? O sea, sobre eso en realidad deberían ir avanzando si se puede. Además, pero algo así como terminemos con esto y centrémonos en el último debate, ¿no? Es contradictorio cuando yo recuerdo haber oído a Cheput y a Violeta en más de una oportunidad decir que lo que se tiene que hacer es simplemente aprobar las dos cámaras y dejar los números y dejar todo para la ley de desarrollo constitucional. Sí. La propia gente que se supone que son del Ejecutivo, pero viene hoy día Ceballos con una posición radical a marcar que yo quiero así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ojo, fue la posición también de Villanueva el día de la cuestión de confianza. Era Villanueva el que quería que se aprobara la cuestión de confianza en términos detallados, que claramente no se iba a poder hacer, ¿no? Mira, incluso uno puede entender como parte del juego político este pulseo, este tirijala del Ejecutivo y Legislativo. Pero si ya se está desarrollando las cosas, bueno, alguien debería tomar el teléfono y buscar conversar y producir acuerdos. Estamos reformando la Constitución. Sí, o no les interesa la Constitución. No, o quieren otra Constitución. Santo Dios. Creo que ya la Constitución no está jugando un juego acá. No, pues, pero sea, es Villanueva, un ratito, pues, es Villanueva que está haciendo su juego. O sea, ya el presidente se posicionó, ya pasó del 50% de aprobación, ya tiene un futuro político propio sin necesitar a nadie. Quien no está quedando muy bien parado en todo esto, que la única explicación que encuentro yo para que esté tan empecinado en sus fórmulas, en sus microregiones, en sus macroregiones, es esta. O sea que el hombre está buscando un posicionamiento político propio y no lo va a encontrar. Que Villanueva dice. Sí. Bueno, es verdad que Villanueva quedó bastante magullado en medio de este enfrentamiento político entre fujimorismo y oficialismo, porque él era el hombre puente y claro, se cayó el puente y todo el mundo lo miró a él como si él tuviera la culpa. Y además, ¿no? Después de su exposición, el problema es que eso no se ha analizado en los medios, el gesto que hace Villanueva de retirarse y no participar en el debate. Yo te digo con toda franqueza, ¿no? Los viejos congresistas de Acción Popular o del APRA se paraban en la puerta censuraban en el acto. No salía. Eso es inadmisible en una relación. Pero nosotros estuvimos ese día en el Congreso y se le criticó eso, y se le criticaron varias cosas más, pero mira, a lo que voy es que eso no puede producirse en una relación ejecutivo-legislativo. Porque si el presidente del Consejo de Ministros, que lleva la voz del Ejecutivo y pide la confianza, o sea, y además lo hace con mucha virulencia, no puede retirarse. Lo que te digo es, en el Parlamento de los 80 e incluso en los 90, el señor Villanueva no salía del Congreso, se paraban ahí y se producía una crisis. Entonces, ¿a qué voy? Me parece correcto lo que señala nuestro amigo Buatás, pero ya es hora, pues, de entender que estamos reformando la Constitución. Y, bueno, podemos llegar al 4, pero quizá si se levantara el teléfono y se empezara a conversar... Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿es correcto que la ley de financiamientos de partidos se eleve a rango constitucional? Eso está en la ley del financiamiento de partidos. El tema... lo elevamos a rango constitucional. Y que no toques la ley de partidos políticos o que no toques los derechos de participación democrática de la población como un derecho constitucional. Por ejemplo, la presencia de las minorías o el tema de la cifra repartidora. O sea, esos son temas de la ley electoral. Pues. Es que no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido, porque estás eliminando grandes sectores de la población que quieren estar representados
porque no alcanzaron el supuesto 5%. Si resolvemos bien la bicameralidad, son 60 artículos. ¿Quién nombra al BCR? ¿Quién nombra al Contralor? ¿Cómo son las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? ¿Quién ratifica los tratados? Son 60 artículos de la Constitución. Si resolvemos bien eso, ¿no es cierto? Y si produjera, ya hemos hecho, ¿sabes qué? Le hemos agregado 2 pisos a la República. Ahora, o sea, si lo hacemos pero creo bien, que no necesita, en eso podemos estar de acuerdo, no se necesita tanta especificidad en la Constitución. Es decir, con decir necesitamos 2 cámaras cuya composición será desarrollada en la ley correspondiente, incluso eso te da pie al día de mañana a jugar un poco si necesitas ampliar o reducir esa representación sin tener que cambiar toda la Constitución. Y el tema de la reelección, ¿no? De la no reelección congresal es producto, pues, de esta estrategia política. En eso que tú... es tu vuelto, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Pero en lo que tú decías, Víctor Andrés, en este juego, eso fue una ficha ganadora del Ejecutivo. Claro, ya no hay nada que discutir, ahí hay que probar y ir para adelante. El origen viene de la pica de que les hayan impedido a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales y distritales la reelección. De ahí es donde viene. Ahora son 2 ex gobernadores o presidentes. Vámonos todos con la misma, ¿no? Claro, bueno, seguramente. Lo cual, por cierto, fue un error inicial también. Sí. Es decir, desde ahí se metió la pata, porque no tendrías por qué haberles prohibido la reelección absoluta. Sí podrías haber limitado la reelección por un periodo determinado, ¿no? Pero en fin, además, ¿qué cosa estamos viendo ahora? Como el alcalde de acá está postulando para el distrito de allá y entonces todo se convirtió en una especie de carrusel, o postula el hijo, el padre, el tío, o sea, al final siempre le sacas la vuelta de la ley, ¿no? El tema de la no reelección es un grave problema para la formación de una clase política a todo nivel, a todo nivel. Es un problema para la gestión pública de los recursos del Estado, a todo nivel. Pero sí le has dado aire a un problema, y es que de alguna manera has desinflado esta necesidad de que se cierre el Congreso. O sea, eso puede tener cierto sentido. Escuchen, ¿no? yo ahí tengo yo ahí sí tengo una opinión bien particular. En el Perú no se puede cerrar el Congreso forzando la Constitución. ¿Sabes por qué? Porque el Perú ya tiene antecedentes históricos. Quienes han cerrado el Congreso con algún nivel estirando la Constitución han terminado con sus huesos en la cárcel y han desgraciado sus vidas, ¿ya? Entonces en el Perú mira, la idea de que puede haber un 5 de abril, bueno, ha sido alentada porque yo sí sostengo que ha faltado más debate en los medios, ¿ya? Mira, te pongo un ejemplo, ¿ya? En Inglaterra hubo un rey que se llamaba Carlos I, cerró el Congreso, lo decapitaron, hubo regicidio, nunca más se volvió a cerrar el Congreso. Pero no solo no lo decapitaron, sino que lo aplaudieron, pero ese no es el punto. Nadie quiere hacer un 5 de abril, o sea, nadie quiere hacer. Pero yo sí discrepo, no sé, me gustaría escuchar la opinión de Daniel, porque no, por más que no esté de acuerdo con ningún cierre del Congreso, que creo que no es la fórmula, no puedes decir que si Vizcarra hubiera utilizado la carta de la cuestión de confianza, ganaba en la semana y perdía para toda su vida. Pero no era 5 de abril. O sea, Fujimori no jaló la Constitución, se zurró de ella. Permíteme una cosa. Un segundo. O sea, ha perdido legitimidad el Congreso. Sí, claro que Entonces, cualquiera que hubiera decidido hacerlo, si el presidente aún Vizcarra, violando la Constitución, lo hubiera hecho, hubiera tenido la legitimidad del pueblo. No, pero no te discuto eso. Pero otra vez te vuelvo a decir, el presidente Vizcarra hubiera ganado en la semana, pero hubiese desgraciado su vida, incluso con sus asesores. Por supuesto. ¿Ya? Todos sus asesores hubieran desgraciado su vida. Y además, todos aquellos que hubieran apostado a forzar. Mira, ¿sabes por qué te digo forzar? Porque si el presidente lanzaba cuestiones de confianza, un Congreso a punto de ser cerrado, simplemente se las aprueba. ¿Cómo va a cerrar? Ya, de acuerdo, pero eso es una discusión que ya superamos. Claro, entonces lo que te quiero decir es que además, déjame una cosa más que quiero aprovechar. No podemos construir una democracia plebiscitaria, porque ese es el camino, ese es el umbral previo a todo tipo de autoritarismos, de derecha y de izquierda, ¿ya? Es decir, si las instituciones dependen de las encuestas, ¿no es cierto? Hoy el Congreso está con baja desaprobación, mañana el Ejecutivo está con baja desaprobación y finalmente nada funciona en la democracia. Hay que ser realistas. El día de hoy lo que se ha construido es una arquitectura perfecta para que venga cualquier radical Así es. y que se zurre en la Constitución y haga lo que le venga en gana.
Claro. O sea, eso es lo que estamos dejando el día de hoy nosotros. Se suponía, y era, en mi opinión, la oportunidad que tenía Vizcarra de hacer los cambios, no la ha tomado como debía haberla hecho. Porque cuando la gente se dé cuenta que con lo que estamos haciendo no cambia nada, ¿y después qué? Va a ser peor. ¿Después qué? O sea, Sí, pues. Ahora, yo particularmente no estaba de acuerdo con que se cerrara ningún congreso. Creo que si lo hubiera hecho Vizcarra, lo hubiera hecho con mecanismos constitucionales, lo que no quiere decir que esté bien, pero no es 5 de abril, ¿ah? Y yo, mucha gente que aplaudió el 5 de abril mira a Vizcarra como un golpista, y eso sí, que No. vamos con calma. Mira, o sea, vamos mira, con yo te digo- calma. yo te digo Lo una- que hizo Fujimori fue Mira, zurrarse yo la te digo una Constitución, cosa, ¿no? mira. Que además, por cierto, se cerró el Congreso y cuando todo, el se tiró abajo todo el cuando el Estado. presidente anuncia, mira, es que depende, pues. ¿Depende Lo que qué? pasa es que ha habido un Congreso, a mi entender, que no ha sabido retroceder. Hay mucha impericia política en el Congreso, ¿ya? El Congreso tenía que retroceder, pero podía hacerlo de otra manera. Mira, te digo algo más. Quien ha entrado en esta lógica plebiscitaria es el propio Congreso. Por ejemplo, cuando el señor Zavala planteó la cuestión de confianza por la censura de Marilú Martens, creo, Sí. el Congreso no debió aceptarle. No procedía esa moción de confianza. Pero en ese momento el Congreso tenía 45% de aprobación, PPK estaba en caída, y bueno, Se usaron la idea de que la democracia y la legitimidad depende de las encuestas. Y bueno, dijeron, ¿quiere moción de confianza? No te la doy. pero Entonces, mira, ahora, ¿sabes mira, qué? justo has Les pido- tocado un tema, que Esa es la democracia no es, plebiscitaria. pues, justamente, o sea, la democracia a la que llegó el fujimorismo con el tema de la cifra repartidora ha demostrado que no funciona, que es Claro, pero ese es falsa. otro tema. Y lo que no supo hacer el fujimorismo fue comportarse como que son representantes del 36% y quisieron representar un 72%. Eso les ha costado, en mi opinión, la desaparición política de Keiko Fujimori. Por lo menos Bueno, probable. Gracias a Dios. pero Ahora, les quiero pedir un favor, porque ya, está claro. Ya. Entonces no vamos a resolver el mundo. Creo que están bastante claras las posturas. Y sí, creo que Vizcarra se juega una carta complicada. Le sube la popularidad, vamos a ver cuán sostenible es lo que está haciendo. No. Ese es el punto. Pero, les quiero preguntar lo siguiente. Una reflexión antes de pasar al siguiente tema y salir del tema político, porque la gente también quiere escuchar sobre, por ejemplo, el tema municipal, que está sumamente interesante. ¿Qué pasa con la denuncia de Chávarri? Porque lo cierto es que de investigar nadie tiene la menor duda, pero este tema de yo te saco un informe del Congreso y yo te abro una investigación en el Ministerio Público parece estar cobrando ya ribetes demasiado peligrosos. ¿Tenemos las declaraciones de Mecha Arauz, Cata? Vamos con las declaraciones de Mecha Arauz. Acepto cualquier investigación, pero no cuando son investigaciones hechas con un afán político, ¿no? En este caso, el señor Chávarri fue denunciado el día viernes en la mañana por nuestro colega Cheput, de acuerdo al pedido, el mandato que tenía dentro del Congreso, y ahora, a horas de eso, el señor Chávarri saca un informe mal hecho, una fundamentación paupérrima y acusándonos de crimen organizado por cumplir nuestras funciones. ¿No? O sea, es una fórmula que responde a una situación política. Me hace recordar la época de los finales de los 90, donde teníamos a la señora Blancanelia Colán, que actuaba como el brazo operador del fujimorismo para afectar a los opositores, ¿no? Esto es una práctica tremendamente equivocada, ¿no? No entiendo por qué por viajar con congresistas que van en un viaje de fiscalización de todas las bancadas, incluyendo los de miembros del Fuerza Popular, porque había un miembro del Fuerza Popular que hasta ahora sigue siendo miembro del representante de Tumbes, el señor Yuyes, uno tenga que ser evaluado como si fuera una parte de una banda de crimen organizado. Yo en mi vida he tenido una denuncia de esa naturaleza porque esto me parece pues una cosa atroz, además con unos errores garrafales. En el caso de Bruce, lo acusa de haber ido a ese viaje, en ese viaje no participó el señor Bruce. Yo tengo la obligación como funcionaria y como coordinadora, porque es el rol de la PCM según la LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, de ser el enlace político de el Ejecutivo con el Congreso. O sea, no entiendo cuál es el acto delincuencial de que me acusa, ¿no? Bueno, ahí le pregunté yo claramente si es que estaba, el fujimorismo está usando a Chávarri como lo usó Fujimori a Blancanelia y a Golán, y la respuesta de la señora Arauz fue sí. Sin lugar a dudas, sí, ¿no? Y la señora Arauz no se queja de la investigación, se queja de haber sido comprendida en una investigación por
una organización criminal, ¿no? Sí. Palabras mayores. Estamos, repito, más allá de que si la investigación, por supuesto que todo es investigable, en una cruce de yo te lanzo la Constitución, tú me tiras encima al fiscal, entonces yo te respondo con un informe del Congreso. O sea, ¿dónde queda finalmente el trabajo que tienen que hacer las autoridades? Es exactamente, para mí, lo que está haciendo o tratando de hacer Chávarri, es como la de ese sujeto que le sacó una pistola en la calle a un señor porque le dijo: ¿por qué te metes contra el tráfico? O sea, en este momento en la política, si la fiscalía tiene el poder, te puede meter adentro el día de mañana y te pasas el tiempo que ellos le dé la gana encerrado en la cárcel. He conversado con muchísima gente que se está quedando calladitos por el temor que les están poniendo desde la fiscalía de que los pueden acusar o amenazar de cualquier cosa el día de mañana. Entonces, este nivel, haber llegado a este nivel ya de casi, digamos, salvajismo total, ¿no? O sea, el fiscal saca la denuncia bajo la manga, el otro te amenaza con cerrarte, el otro te pide que te destituyan. Guerra total. O sea, estamos en una guerra total donde creo que finalmente quien va a perder... yo creo que la política en el Perú está judicializada, ¿no? Pero hay que hacer algunas precisiones. Esta investigación por la compra de votos lo empezó Pablo Sánchez. O sea, esto no... Lo que ha hecho Chávarri es consolidar una investigación. En el Perú había una compra de votos que ha implicado la renuncia de un presidente. Sí, pero discúlpame, pero la de Pablo Sánchez no era, la de Pablo Sánchez era para todos los involucrados, sí, Mamanis y todos, sí, no solamente ellos tres. No, esto es una investigación preliminar que seguramente se va a ampliar o se va a archivar. ¿Pero crimen organizado? Bueno, no sé qué decirte sobre la figura. Yo no soy penalista, lo único que yo recuerdo... Solo te digo que eso es lo que reclama Mecha Arauz, Yo lo único que ¿no? recuerdo es que también a Fuerza Popular le han puesto sobre crimen organizado. A todos, o sea, a Toledo le han puesto, perdón, a Humala también es crimen organizado, ¿no es cierto? A Villarán creo que también es crimen organizado. ¿A qué voy? No, ¿sabes qué está demostrando esto? Un ratito. Pero solo para hacer las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? No, yo no estoy de acuerdo con que le zampen crimen organizado a todo, pero ellos no estaban en ejercicio de sus funciones, digamos, como funcionarios públicos. En este caso se les acusa por haber ido a reuniones que tenían que ir, que eran absolutamente transparentes. No estamos hablando de campañas. Eso es otra historia, mira, ¿no? Esta es una simplemente para hacer la diferencia. Mira, ¿no? Esta es una investigación preliminar sobre una supuesta compra de votos, dura 60 días, ¿no es cierto? Las investigaciones preliminares 60 o 90 días, en fin, yo no soy un especialista, ¿no? No, pero es que a lo que tenemos que verlo en el contexto de los hermanitos y de lo que estamos viendo con los jueces. O sea, es todo un sistema. Estamos viendo con esos empresarios que han estado estafando gente y decían: oye, tú denúnciame lo que quieras, nunca me vas a ganar un juicio, como salió en un reportaje, no recuerdo si el Cuarto Poder o Panorama. Entonces, esta delincuencia amparada por un sistema judicial que está amenazando, podríamos decir, también a la clase política, eso no se puede permitir. Entonces, aquel político que quiera continuar en el cargo político el día de hoy con un sistema judicial donde tenemos elementos como los que actualmente hay, este grupo de hermanitos, yo no acuso a Chávarri, pues no sé ni qué cosa ha hecho Chávarri ni qué, pero si fuese el caso hipotético de que Chávarri esté involucrado con ellos, eso es inaceptable. No, pero mira... el tiempo es lo que molesta, ¿no es cierto? O sea, hay una información que tiene que hacer Juan Cheput que además le corresponde porque hay una denuncia contra Chávarri en el Congreso. O sea, no es que él la decidió hacer. Mira, le tocó. Sale la investigación, Juacatán, crimen organizado, Patricia, para los tres personas de gobierno. Yo particularmente he investigado el caso Chávarri a profundidad. Por eso puedo discutir y debatir sobre ese tema. Pero creí que no eras abogado. Ya, no soy abogado, pero sí conozco el caso. Yo no entiendo esta campaña tan feroz que nunca ha existido, ni siquiera en una segunda vuelta electoral, contra Chávarri. Es que algo tiene que haber en Fiscalía. No. Algo tiene que haber en Fiscalía. A eso voy. A los de arriba. Espera. Ese es el tema. Ya. La única explicación que yo tengo es que Chávarri ha tocado una tecla muy sensible en el país, ¿ya? Y creo que tiene que ver con el acuerdo con Brasil, que al menos, a mi entender, por las cosas que yo manejo, va a permitir investigar y procesar. Yo nunca digo sentenciar a Toledo,
a PPK y a Villarán, sobre todo a ellos. A ver, porque, pero, a ver, porque, vamos digamos, a ver esa teoría, porque la verdad que yo... sobre todo, no, ya, pero déjame culminar, ya hablaste pues, y ya Patricia, quedó claro. pero no, déjame pues. culminar. Pero entonces, es que Víctor Andrés, no puedes hablar solo tú. Entonces, lo que yo veo es que hay un fiscal que ha tocado una tecla de ese tipo Ya, eso ya nos contaste. cuando había otro fiscal, el señor Pablo Sánchez, que hacía todo lo necesario para que no se toque esa tecla. Entonces, veo una campaña que no entiendo, porque... ¿De quién? En general, una campaña, pero no ¿de quiero quién? hablar de quién. Pero es que el yo quién es importante, ¿tú crees pues. que el gobierno está protegiendo a PPK? No sé, a Toledo, en realidad, Víctor Andrés, a todos Toledo, los o sea, días veo Víctor Chávarri Andrés. es el demonio, Víctor Andrés. Chávarri es el anticristo, Ese análisis que tú Chávarri haces, es esto, santo Dios. ese Chávarri análisis es mentiroso. Ese análisis Eso, que tú haces... Chávarri ha mentido, es verdad. ¿Cómo habla? Por Dios. Este análisis que tú haces es válido si es que está o está por tocar a gente de este gobierno. Gracias. A los de arriba, a los de abajo, los del medio, los costados, no lo sé. Pero algo hay, porque definitivamente todos los cañones apuntan, no sé si justificada o injustificadamente, pero Chávarri resulta que dijo, no para la señora Villarán, que no tiene ningún respaldo de nadie en este momento, ni el señor Ollantumala, que no lo oye, nadie lo ve. O sea, Esa es la parte de la teoría que yo no entiendo, porque tú puedes tener razón en que hay alguien a que se quiere proteger, pero que se quiere proteger, en serio, a Toledo, a Villarán, pero no lo protege ni el gato de su casa. Sí, Nadie pone pelo por ejemplo, ellos, mira, ¿no? Chávarri en 48 horas hizo el acuerdo con Brasil, en 48 horas. Pablo Sánchez, durante 2 años, postergó el acuerdo con Brasil. Chávarri en 48 horas cambió el equipo de dime, Lavajato. ¿tú no crees que Chávarri debería tener los pantalones de pararse, si fuera lo que él dice, de denunciar a Pablo Sánchez en este momento? No, o sea, él él se está coludiendo con Pablo Sánchez. Yo solo te recuerdo que desde que está Chávarri, a la señora Keiko Fujimori le va mejor porque su esto fue casación y que Alan García no entró en el informe de Lavajato. Eso te aseguro que si vienen las cosas de Brasil... No digo que los señores sean culpables de nada, pero si vamos a despertar sospechas, todos son sospechosos, pues, sí, todos, claro. ¿no? Mira, yo te puedo asegurar que si vienen las cosas bien trabajadas de Brasil, si la señora Keiko y el señor García tienen cosas que responder, va a pasar, ¿ya? Y mira, la prueba de ello es que he conversado con algunos fiscales muy profesionales, ¿no? Y se sienten absolutamente respaldados como nunca ha pasado en la fiscalía, en la autonomía de sus trabajos. Mira, perdóname, estos fiscales Víctor de Andrés, pero ahora sí me dejas un ratito. los 34 y los 17, vas a decir, esto que ha salido en la prensa. O sea, tú hablas, tú te respondes, tú te preguntas, tú te contestas. Dale, Daniel. Vamos. Te toca, vámonos. Vámonos. El señor Víctor Andrés Ponce ya decidió que él solito tiene todas las respuestas. Bueno, pero sigamos. No, sí, te iba a decir, o sea, la cantidad de fiscales de todos los niveles que salen a decir, disculpe, señor Chávarri, no porque sea un corrupto, sino, y eso ya lo hemos repetido hasta el cansancio, su posición es compleja y no permite hacer un trabajo. Yo estoy segura que el equipo de Lavajato hoy es mucho mejor, pero estoy segura que va a seguir adelante con Chávarri o sin Chávarri. Claro, pero, ok, un ratito, pues, asumiendo que lo que tú dices es verdad y que además se extiende al señor Alan García y se extiende a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué significa eso en términos, la lucha contra el crimen organizado, todos son partidos políticamente, qué significa eso? Mira, ¿Qué pasa con el sistema de partidos políticos en Perú? Fuerza Popular, el Partido Aprista, Partido Nacionalista, el Partido de Toledo, como se llamara, y esta es la clase política que va a seguir haciendo las reformas dentro del Congreso de la República. Mira, esa gente. Ese es otro tema. Lo que ¿Cómo yo que digo, va a ser otro tema? Lo que yo digo es, yo no entiendo. Tú tienes el control remoto, ¿no? Mira, pero ese es otro tema, pues. Lo que estamos discutiendo ahora pero lo que pasa es que la situación de Chávarri, el papel de Chávarri, esta acusación contra el señor PPK, la señora Arauz, la legitimidad de esas cosas, lo apropiado de esas cosas, ¿no? O sea, yo lo que digo es, yo no entiendo cuáles son los argumentos básicos, los he estudiado, ¿ya? Al menos yo me considero una persona más o menos cercanamente racional, ¿ya? Los he estudiado, cada uno. Por ejemplo, este informe de Pablo Sánchez con la colaboradora eficaz, ¿no es cierto? Hay un colaborador eficaz que dice que escuchó a 2 implicados de los cuellos blancos decir que había que apoyar a Chávarri en la elección de tal.
y había que conversar con tal. Pablo Sánchez lo incorpora a su informe y Pablo Sánchez es el que lideró la elección por unanimidad de Chávarri. No entiendo. Pero es que tampoco entiendo lo que... Pero a ver, no. Pero si él es el protagonista, Víctor Andrés, él es el protagonista de la elección. Pero Víctor Andrés, les encanta marear a la gente. Él encabezó la elección de Chávarri cuando esos audios no habían salido, cuando esa información no existía. Entonces, ¿por qué le iba a negar a una persona que estaba calificada para el puesto su posibilidad de ser elegida? Y luego, claro, yo también puedo votar por ti, después salen todos los mamarrachos y digo, bueno, una pequeña réplica. ¿No? Es el informe de un colaborador eficaz que no fue corroborado por un juez y que por lo tanto tú tienes un fiscal supremo que asume eso. Víctor Andrés, yo creo que a nosotros nos corresponde brevemente, a nosotros nos corresponde, o por lo menos creo yo, un análisis un poco más macro, o sea, no entrar tanto al detalle de que se lo denuncie o no. O sea, el problema es que estamos en una situación donde el Poder Judicial, muchos supremos y fiscales supremos están involucrados en situaciones nada santas. ¿Y cuál es la garantía que tiene el ciudadano de a pie? Aquel que lo han violado, aquel que lo han robado, aquel que le han matado al pariente. ¿Cuál es la seguridad que le podemos dar el día de hoy? O sea, queremos hablar de que somos una sociedad civilizada, democrática. Entonces, yo vuelvo a usar el ejemplo del energúmeno de la pistola el otro día. O sea, a mí me pasó algo similar, he visto ese mismo día en la avenida Iquitos frente a Multitop. El mismo día. Entonces, estamos entrando en una ebullición social donde de ahí a que cada uno haga lo que le dé la gana, creo que estamos en un paso muy pequeñito. Lo único que nos queda es seguir apostando a las instituciones, a las que tenemos. Vamos a ir a una pausa y la verdad, yo solo creo que ya está claro. A nosotros, a muchos nos resulta tan desconcertante la defensa de Chávarri como el ataque a Chávarri, y creo que el punto es que yo no sé si el señor es culpable o no, solo sé que esto no debería existir con respecto al fiscal de la Nación. Lo único que revela esto es que las polarizaciones políticas no deberían envolver a las instituciones. Que por sus actos generan polarización no son los más adecuados para determinados puestos en determinados momentos. Pero, por favor, pausa y seguimos discutiendo. Con esos criterios solo van a haber fiscales y jueces que tengan el beneplácito de un sector del país. No, o van a tener, o que sean el beneplácito de los dos, porque no hay pero un montón no lo hay de gente. Los dos. Ay, pero por favor. No hay de los dos. Por favor, ¿acaso tú odias a todos los fiscales? Y la única manera de elegir un fiscal está establecida en la Constitución y en las leyes orgánicas. Bueno, ya, ok. No estamos en un soviet jurídico. Ya, está bien, ok. O sea, para ustedes es o uno o lo otro. Es imposible que